Muchas gracias, presidente. Señor consejero, ¿considera que el transporte sanitario del área sexta está suficientemente dotado para cubrir las necesidades de los usuarios? Gracias, señoría. De nuevo, señor consejero, tiene la palabra. Sí, como bien conoce, por ser de la zona, el pasado mes de octubre esta consejería presentó a los 14 alcaldes del área el marco integral de actuaciones. Fue el fruto de meses de trabajo realizado por profesionales del área sanitaria sexta y por la consejería a través de la Dirección General de Planificación y las gerencias pertinentes. La idea de trabajo se transformó en un compromiso de reunión que mantuve ahora hace un año con los alcaldes de los concejos que conforman el área. En el documento resultante, en su punto 4.2.2, se hace un análisis de las infraestructuras del transporte sanitario, donde se enuncian las unidades que componen el transporte sanitario urgente y el transporte sanitario programado, contando en el momento actual con 17 dispositivos móviles continuos y 2 más temporales. El 30 de agosto se incorporó, de 2016, va a hacer casi un año, se incorporó una nueva ambulancia a consecuencia de una deficiencia que considerábamos pertinente en el propio servicio de urgencias para las altas hospitalarias y que lleva funcionando aproximadamente un año, lo cual ha permitido aligerar parte de las cargas de trabajo de los otros 17 más 2 dispositivos. En las 2 reuniones mantenidas con los alcaldes, la mención que se hicieron respecto al transporte sanitario fueron 2. La primera, formulada por los alcaldes de la zona limítrofe con Cantabria, que, como sabe, se trata de una petición que ya hemos atendido mediante el acuerdo firmado con el Servicio Cántabro de Salud. Y la segunda fue una petición de una ambulancia de transporte de 24 horas por parte del alcalde de Cabrales. Se le dio cuenta por mí mismo, oralmente, en la reunión y por escrito a pregunta parlamentaria, exponiendo los datos de actividad en su consejo, tanto históricos como actuales, y se le demostró la no necesidad de aumentar la dotación en ese concejo. De cualquier forma, usted conoce que reforzamos siempre este municipio en el verano con una movilización en el último año de un servicio cada 2 días, 15 servicios al mes. Por tanto, con los datos en la mano del número de activaciones, puedo contestarle a su pregunta de forma afirmativa. Actualmente, el transporte sanitario del Oriente está, y consideramos, convenientemente dotado para cubrir las necesidades de los usuarios. También me adelanto a decirle que incluso en los meses estivales que se avecinan, la dotación será suficiente. Es un mantra muy extendido en el que se afirma que la demanda asistencial se dispara en el verano con las llegadas de los turistas a las playas y a los picos de Europa. Eso no es así. El patrón de demanda es similar en toda la comunidad autónoma y los meses de mayor demanda en el oriente, en el occidente y en el centro siguen siendo y siguen coincidiendo con los periodos de gripe. Gracias, señor consejero. Señora Gómez Alonso tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, señor consejero, previsible su respuesta, como no cabía esperar de otro modo, aunque podía haber dado otra. Pero lo cierto es que el transporte sanitario en el oriente de Asturias, en el área sexta, es insuficiente y no está adecuadamente dotado en lo que respecta al transporte urgente y en lo que respecta a la zona interior del Oriente, que, como usted bien sabe, esta zona presenta unas características, unas peculiaridades muy determinantes, que son la longevidad de las personas, la dispersión de la población y una orografía más que complicada. El caso de Cabrales, que usted ha mencionado ahora mismo, y Cabrales cumple todas y cada una de estas características que acabo de mencionar. Y, sin embargo, Cabrales no tiene ambulancia y, sin embargo, Cabrales lo que sí tiene son muchas poblaciones, como usted bien sabe, que si un enfermo o un vecino se pone enfermo y precisa de una ambulancia, tiene que requerir la de Panes, que a su vez cubre otros municipios, y que la de Panes, está a 40 kilómetros, o bien la de Arriondas, que está a 55 kilómetros, y si tiene suerte quizás aparezca la de Cangas de Onís, que está a 47 kilómetros.
Y usted, bueno, pues lo que dice siempre, que programar con máximas es ingobernable, me hablará también de las isocronas o me volverá a sacar las estadísticas que están muy bien, pero para hacer medias. También me va a hablar de las estadísticas cuando se refiere a la ambulancia de Cangas d'Onís. Bueno, de Cangas d'Onís no, de Cangas d'Onís que asiste a Ponga, a Mieva, a Onís, a Cangas d'Onís, a Parres e incluso, en ocasiones, como me he referido antes, a Cabrales. Justifican sus estadísticas que Cangas d'Onís, la ambulancia de Cangas d'Onís, en esta zona que sufre una de las mayores incidencias en urgencias, no tenga aún una ambulancia de soporte vital básica, como por ejemplo la tiene Piloña, con menos incidencias en urgencias. Mire, señor consejero, yo creo que esto lo piensa usted y su gobierno. Por cierto, le recuerdo, gobierno socialista. Y creo que lo que me dice de los refuerzos, mire, los refuerzos que ponen en verano en la zona de Cabrales, que, bueno, como también ha dicho, ni siquiera cubren las 24 horas, o en Covadonga, alivian, pero no son suficientes, no solucionan. Y ya que a usted le gusta mucho hablar de datos, hoy yo también le voy a hablar de datos. Le voy a hablar de datos al cierre del año 2016. Y tengo que decirle que lo que va de año, en el año 2017, están en aumento. En el año 2016, los visitantes en la zona Lagos en el municipio de Cangas d'Onís fueron de 830.791 visitantes. Los visitantes al municipio de Cabrales, en el año 2016, fueron 307.658 visitantes. Como usted sabe, también se celebran festivales como el de Aquasella, que en un solo fin de semana concentraron a más de 20.000 personas. O la Semana de las Piraguas, 100.000 personas en una semana. Y la cifra récord que batió el año pasado las personas que bajan el río Sella en Piraguas, 4.000 diarias. Y si a esto añadimos las zonas costeras, como por ejemplo Llanes, que además de ser un municipio que es el que cuenta con mayor población del área y que, según el Instituto Nacional de Estadística, figura en los lugares con más turistas de España, pues tenemos que decir que en Llanes solo existe una ambulancia, y solo existe una ambulancia a pesar de, como bien usted sabe, en muchas ocasiones concurren varias urgencias al mismo tiempo. Y como también usted sabe, que esto no es ninguna leyenda urbana, porque lo han dicho los propios profesionales, que en muchas ocasiones han tenido que recurrir a su vehículo propio porque la ambulancia estaba ocupada. ¿También considera que en Llanes está el transporte sanitario suficientemente dotado? Mire, señor consejero, usted acuda al mantra o siga hablando, como lo hace en su marco de actuación, de 50.942 habitantes en el área sexta o de que hay una pérdida de población del 13,2%. Esa es su justificación. Mientras, el Grupo Popular lo que va a hacer es intentar solucionar los problemas y las carencias de los usuarios del Oriente. Para ello ya se ha registrado una iniciativa y lo que vamos a seguir haciendo es intentar garantizar la igualdad y los derechos de los usuarios y usuarias del Oriente de Asturias para no seguir considerándonos como nos consideramos actualmente, ciudadanos de segunda categoría.